Imagina ser el hombre más deseado de toda una generación. Imagina tener el mundo a tus pies, contratos en Hollywood y millones de fanáticos gritando tu nombre en cada esquina. Y entonces, un día, simplemente desaparecer. Sin aviso, sin reflectores, sin grandes despedidas. Eso fue exactamente lo que ocurrió con uno de los mayores galanes que ha visto el cine mexicano. Durante más de 40 años, nadie supo con certeza que había sido de él. Algunos decían que lo había perdido todo, otros, que había decidido desaparecer por voluntad propia. La verdad sobre la desaparición de Jorge Rivero es más sorprendente que cualquier noticia que haya circulado por ahí. Y lo que decidió hacer con su propia vida te hará reflexionar profundamente sobre lo que realmente significa el éxito. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nada de lo que está por venir. Jorge Rivero nació el 15 de junio de 1938 en Guadalajara, Jalisco, una de las ciudades más importantes de México. Desde muy pequeño mostró una energía diferente a la de otros niños. Mientras muchos pasaban el tiempo jugando en las calles, él sentía una gran pasión por el deporte y la actividad física. Su infancia transcurrió entre Guadalajara y la Ciudad de México, dos lugares que marcaron profundamente su forma de ver la vida y que le permitieron conocer diferentes ambientes y oportunidades. Durante su juventud, desarrolló habilidades en varias disciplinas deportivas. Practicó atletismo, natación, waterpolo, jai alai y fisicoculturismo. Cada una de estas actividades ayudó a formar el físico fuerte y atlético que años después se convertiría en una de sus características más reconocidas. Sin embargo, en aquel momento, Jorge no imaginaba que esa preparación física terminaría abriéndole las puertas de un mundo completamente distinto. Además de destacar en el deporte, también prestó mucha atención a sus estudios. Decidió seguir una carrera universitaria y se formó como ingeniero químico en el Colegio Universitario Mexicano. Incluso tuvo la oportunidad de ampliar sus conocimientos en Alemania, una experiencia que le permitió conocer otra cultura y desarrollar una visión más amplia del mundo. Todo parecía indicar que su futuro estaría ligado a la ciencia y la ingeniería. Pero la vida tenía otros planes para él. Aunque había invertido años en su preparación académica, comenzó a sentirse atraído por nuevas posibilidades. El mundo artístico empezaba a despertar su curiosidad. Lo que parecía una simple coincidencia terminó cambiando el rumbo de su destino para siempre. Su entrada al cine ocurrió de manera inesperada. Participó en una película interpretando a un luchador enmascarado. Curiosamente, su rostro ni siquiera apareció en pantalla. Era un papel pequeño y sin gran relevancia, pero resultó suficiente para llamar la atención de algunas personas dentro de la industria cinematográfica. Poco a poco comenzaron a surgir nuevas oportunidades. Los productores notaron su presencia física, su disciplina y su carisma natural. Gracias a esas cualidades, empezó a recibir propuestas para interpretar personajes más importantes. Sin embargo, el camino estaba lejos de ser sencillo. Como muchos artistas que comienzan desde cero, tuvo que demostrar constantemente que tenía talento para mantenerse en una industria altamente competitiva. En aquellos años, el cine mexicano vivía una etapa de grandes cambios y conseguir un lugar estable no era tarea fácil. Jorge comprendió rápidamente que no bastaba con tener una buena imagen. Debía trabajar duro, aprender cada día y construir una reputación sólida que le permitiera avanzar. Con paciencia y determinación, fue superando cada obstáculo. Sin darse cuenta, estaba dando los primeros pasos de una carrera que terminaría llevándolo mucho más lejos de lo que había imaginado. Y mientras nuevas oportunidades aparecían en el horizonte, comenzaba también el periodo que transformaría a Jorge Rivero en una de las figuras más reconocidas del entretenimiento mexicano. Después de superar los desafíos de sus primeros años en el cine, Jorge Rivero comenzó a ganar cada vez más atención dentro de la industria. Su combinación de disciplina, carisma y presencia física lo convirtió en un rostro cada vez más solicitado por productores y directores. Lo que había comenzado como una oportunidad inesperada empezó a transformarse en una carrera sólida y prometedora. Durante la década de 1960, su popularidad creció rápidamente. Uno de los momentos más importantes de esa etapa llegó con la película El Mexicano, estrenada en 1966. El éxito de la producción ayudó a consolidar su imagen como una de las nuevas estrellas del cine nacional.
El público respondió de manera positiva y Jorge empezó a convertirse en un verdadero ídolo de taquilla. A medida que su fama aumentaba en México, también comenzaron a surgir oportunidades fuera del país. Su apariencia atlética y su presencia en pantalla llamaron la atención de productores internacionales. Muy pronto recibió invitaciones para participar en proyectos de mayor alcance, algo que pocos actores mexicanos lograban en aquella época. El salto más importante llegó cuando tuvo la oportunidad de trabajar en Hollywood. Allí compartió créditos con figuras legendarias del cine. En 1970 participó en Río Lobo, dirigida por Howard Hawks y protagonizada por John Wayne. Ese mismo año también formó parte de Soldier Blue, una producción que amplió todavía más su visibilidad internacional. Estas experiencias marcaron un antes y un después en su carrera. Ya no era solamente una estrella mexicana, comenzaba a ser reconocido en otros mercados. Con el paso de los años, trabajó junto a actores de gran prestigio como Charlton Heston y Glenn Ford, fortaleciendo aún más su trayectoria profesional. Mientras desarrollaba proyectos internacionales, nunca abandonó completamente el cine mexicano. Continuó participando en numerosas producciones y se convirtió en una figura destacada dentro del popular género de las ficheras. Compartió pantalla con reconocidas actrices como Sasa Montenegro e Isela Vega, formando parte de algunas de las producciones más comentadas de la época. Su capacidad para adaptarse a distintos estilos también llamó la atención de críticos y espectadores. No se limitó a un solo tipo de personaje. Participó en westerns, dramas, comedias y posteriormente en telenovelas como La Chacala y Balada por un amor. Esa versatilidad le permitió mantenerse vigente durante muchos años. A medida que acumulaba éxitos, Jorge Rivero se convertía en uno de los nombres más reconocidos del entretenimiento mexicano. Sin embargo, el crecimiento profesional también traía nuevos desafíos. La industria cambiaba constantemente y cada nueva etapa exigía adaptarse a circunstancias diferentes. Precisamente esos cambios serían los que, años después, lo llevarían a tomar decisiones importantes sobre su futuro y a buscar nuevas oportunidades más allá de las fronteras de México. Después de consolidarse como una figura reconocida tanto en México como en producciones internacionales, Jorge Rivero enfrentó una nueva etapa en su vida profesional. El éxito ya formaba parte de su historia, pero mantenerse vigente durante décadas requería algo más que fama. Era necesario adaptarse a los cambios de la industria, explorar nuevos mercados y aceptar desafíos que muchos actores preferían evitar. A comienzos de la década de 1980, Rivero comprendió que el entretenimiento estaba evolucionando rápidamente. Aunque seguía siendo una figura respetada en México, decidió ampliar aún más sus horizontes. En 1984 tomó una decisión importante: establecerse en Estados Unidos para buscar nuevas oportunidades dentro del competitivo mercado de Hollywood. El cambio no fue sencillo. A pesar de su experiencia y reconocimiento, encontró obstáculos que no podían resolverse únicamente con talento o trayectoria. Uno de los mayores desafíos fue el idioma. Para competir en producciones estadounidenses necesitaba dominar el inglés con mayor fluidez. Esto significó estudiar constantemente, practicar la pronunciación y adaptarse a una forma diferente de trabajar. Lejos de desanimarse, Jorge asumió ese reto con la misma disciplina que había demostrado desde su juventud como deportista. Poco a poco comenzó a participar en nuevos proyectos internacionales. Aunque los papeles eran distintos a los que había interpretado durante sus años de mayor popularidad en México, le permitieron mantenerse activo y ampliar su experiencia artística. Durante los años siguientes participó en diversas producciones para televisión y cine. Entre ellas destacó su presencia en la serie Tarzán, emitida entre 1991 y 1994. Donde continuó mostrando la presencia física y el carisma que siempre lo habían caracterizado. Más adelante también apareció en proyectos como The Pearl, estrenada en 2001. Mientras desarrollaba parte de su carrera en Estados Unidos, nunca rompió completamente sus vínculos con México. Continuó participando ocasionalmente en telenovelas y proyectos nacionales. Esa capacidad para trabajar en dos industrias diferentes le permitió mantenerse visible para varias generaciones de espectadores. Con el paso de los años, la industria del entretenimiento cambió profundamente. Nuevos actores llegaron, las tendencias evolucionaron y los gustos del público comenzaron a transformarse. Sin embargo,
Rivero supo adaptarse sin necesidad de competir constantemente por protagonismos. En lugar de aceptar cualquier propuesta, empezó a seleccionar cuidadosamente los proyectos que realmente le interesaban. Esa transición ocurrió de manera natural. Ya no buscaba trabajar al mismo ritmo que durante sus años de mayor actividad. Poco a poco comenzó a valorar más la calidad de los proyectos que la cantidad. Esta decisión le permitió disfrutar de una vida más equilibrada, combinando el trabajo artístico con intereses personales y familiares. Su trayectoria demuestra que una carrera duradera no depende únicamente del éxito inicial. También requiere flexibilidad, aprendizaje constante y la capacidad de evolucionar junto con los cambios del entorno. Jorge Rivero logró atravesar distintas épocas del entretenimiento sin perder su identidad profesional. Mientras reducía gradualmente su ritmo de trabajo, otra característica seguía llamando la atención del público. A pesar del paso del tiempo, conservaba una imagen física impresionante que continuaba siendo motivo de admiración. Y precisamente esa presencia única se convertiría en uno de los aspectos más importantes de su legado dentro del cine. Desde sus primeras apariciones en pantalla, Jorge Rivero llamó la atención por algo que resultaba imposible ignorar: su impresionante presencia física. Con una estatura cercana a 1,87 m y una condición atlética desarrollada durante años de entrenamiento, se convirtió rápidamente en una figura diferente dentro del cine mexicano. Su pasión por el deporte había comenzado mucho antes de alcanzar la fama. Durante su juventud practicó diversas disciplinas y dedicó incontables horas al entrenamiento físico. Esa preparación terminó convirtiéndose en una ventaja profesional inesperada. Cuando los productores buscaban actores capaces de transmitir fuerza, seguridad y carisma, el nombre de Jorge Rivero aparecía con frecuencia entre las primeras opciones. Durante las décadas de 1970 y 1980, su imagen alcanzó una enorme popularidad. Muchas de sus películas aprovecharon precisamente esas características físicas que lo distinguían. El público lo veía como un hombre fuerte, atractivo y seguro de sí mismo. Con el tiempo, esta percepción contribuyó a convertirlo en uno de los símbolos masculinos más reconocidos del cine mexicano. Una de las producciones que más comentarios generó fue El pecado de Adán y Eva, estrenada en 1969. La película incluyó escenas de desnudez artística que despertaron gran atención entre los espectadores. En aquella época, este tipo de contenidos resultaba poco habitual y ayudó a consolidar la imagen de Rivero como una figura de gran impacto mediático. Sin embargo, detrás de esa apariencia existía una enorme disciplina. Mantener una condición física destacada durante tantos años requería esfuerzo constante. Mientras muchas personas asociaban su éxito únicamente con su aspecto exterior, él sabía que los resultados eran consecuencia de hábitos desarrollados desde la juventud. A medida que avanzaba su carrera, también comenzó a demostrar que podía ofrecer mucho más que una imagen atractiva. Con el paso de los años asumió personajes más complejos y maduros, alejándose poco a poco de los papeles que dependían exclusivamente de su físico. Esta evolución permitió que el público descubriera otras facetas de su talento. Su permanencia en la industria durante varias décadas confirmó que poseía cualidades mucho más profundas que una simple apariencia llamativa. La experiencia adquirida en distintos géneros cinematográficos le permitió construir una carrera sólida y respetada. Incluso en años recientes, sus apariciones públicas continuaron sorprendiendo a muchas personas. Fotografías y videos mostraban a un Jorge Rivero activo, disciplinado y lleno de energía. Para muchos seguidores, resultaba difícil creer que mantuviera tanta vitalidad después de una trayectoria tan extensa. Esa imagen de fortaleza no solo se convirtió en parte de su legado artístico. Mientras Jorge Rivero construía una carrera llena de éxitos y reconocimiento internacional, su vida personal también atravesaba momentos importantes. Detrás de las cámaras existía un hombre que intentaba equilibrar la fama, el trabajo y las relaciones afectivas que fueron marcando diferentes etapas de su vida. Uno de los capítulos más significativos comenzó cuando era todavía muy joven. A los 21 años contrajo matrimonio con Irene Amer, una mujer alemana a quien conoció durante una etapa de formación y crecimiento personal. La relación representó una experiencia importante para ambos y dio origen a una familia que tendría un papel fundamental en la vida del actor. Durante ese matrimonio nacieron sus dos hijos, Jordi y Roberto. La llegada de los niños trajo nuevas responsabilidades y alegrías.
mientras su carrera seguía creciendo, Jorge intentaba cumplir también con su papel como padre. Sin embargo, como ocurre en muchas relaciones, los desafíos de la vida terminaron afectando la estabilidad de la pareja. Con el tiempo, el matrimonio llegó a su fin y ambos siguieron caminos diferentes. Aunque la separación marcó el cierre de una etapa importante, Rivero siempre mantuvo el interés por conservar una relación respetuosa con su familia y continuar presente en la vida de sus hijos. Años después, su nombre volvió a aparecer en los titulares debido a una relación muy comentada por la prensa. Se trató de su romance con la actriz colombiana Amparo Grisales, una de las figuras más conocidas del entretenimiento latinoamericano. La relación despertó gran curiosidad entre periodistas y seguidores, convirtiéndose en tema frecuente de entrevistas y programas de espectáculos. Aunque aquella historia llamó la atención del público, Jorge siempre procuró mantener ciertos aspectos de su vida privada lejos de la exposición constante. Con el paso del tiempo aprendió que la fama podía traer ventajas profesionales, pero también una atención permanente sobre asuntos personales que prefería vivir con discreción. Más adelante encontró estabilidad junto a la escritora estadounidense Betty Kramer, también conocida en algunas referencias como Betty Moran. La relación evolucionó hasta convertirse en matrimonio y juntos construyeron una vida en Los Ángeles, California. Esta unión representó una etapa de madurez y tranquilidad después de muchos años de intensa actividad profesional. A pesar de residir en Estados Unidos, Rivero nunca perdió el contacto con sus raíces mexicanas. Sus hijos continuaron formando parte de su vida, y además mantuvo una estrecha relación con otros familiares, incluyendo una hermana que vive en Guadalajara. Siempre que las circunstancias lo permitían, realizaba visitas y buscaba fortalecer esos lazos que consideraba fundamentales. Con el paso de los años, comenzó a valorar cada vez más los momentos compartidos con las personas cercanas. La fama, los viajes y los proyectos cinematográficos seguían siendo importantes, pero la familia ocupaba un lugar especial dentro de sus prioridades. Quienes lo conocen suelen destacar que, en la madurez, encontró un equilibrio entre la vida pública y la privada. Lejos de los grandes escándalos y de la constante exposición mediática, prefirió concentrarse en relaciones auténticas y significativas. Sin embargo, mientras disfrutaba de una vida familiar más estable, también reflexionaba sobre los muchos cambios que había vivido a lo largo de su carrera. Las diferencias entre México y Estados Unidos, los desafíos culturales y las transformaciones de la industria lo llevaron a desarrollar una visión profunda sobre el éxito, el esfuerzo y la adaptación. Después de décadas frente a las cámaras, Jorge Rivero acumuló experiencias que pocos actores pueden contar. Había trabajado en distintos países, conocido diversas culturas y observado cómo el mundo del entretenimiento cambiaba constantemente. Todo ese recorrido le permitió desarrollar una perspectiva muy particular sobre la carrera artística y los desafíos que acompañan al éxito. Uno de los momentos más importantes de su vida profesional ocurrió cuando decidió establecerse en Estados Unidos. Aunque ya era una figura reconocida en México, descubrió que comenzar una nueva etapa en otro país implicaba enfrentar obstáculos completamente diferentes. El idioma fue una de las principales barreras. Dominar el inglés era fundamental para acceder a mejores oportunidades en Hollywood. Aprenderlo exigió esfuerzo, paciencia y dedicación. Rivero comprendió que el prestigio acumulado en México no garantizaba automáticamente el mismo reconocimiento en la industria estadounidense. Con el tiempo, logró abrirse camino y participar en diversas producciones internacionales. Sin embargo, siempre reconoció que existían diferencias importantes entre el sistema de estrellas mexicano y el competitivo mercado de Hollywood. Mientras en México gozaba de una posición consolidada, en Estados Unidos debía competir con actores provenientes de todo el mundo. Esta situación le permitió vivir una especie de carrera paralela. Por un lado, mantenía el respeto y la admiración del público mexicano. Por otro, seguía construyendo nuevas oportunidades dentro de un entorno mucho más amplio y exigente. Esa experiencia enriqueció su visión profesional y le enseñó el valor de la perseverancia. A partir de los años 2000 comenzó a reducir gradualmente sus actividades artísticas. No se trató de una retirada repentina, sino de una transición natural hacia una vida más tranquila. Después de tantos años de trabajo intenso, sentía la necesidad de dedicar más tiempo a otros aspectos personales. En diversas entrevistas recordó con cariño a compañeros de universidad, amigos de juventud y colegas que conoció durante su larga trayectoria.
Muchas veces destacó que los recuerdos más valiosos no estaban relacionados únicamente con el éxito profesional, sino con las personas que encontró en el camino. Estas reflexiones también lo llevaron a valorar la importancia de las relaciones humanas. Comprendió que la fama puede cambiar con el tiempo, pero las amistades sinceras y los vínculos construidos con honestidad suelen permanecer durante décadas. Su historia demuestra que adaptarse a nuevos entornos requiere mucho más que talento. Hace falta determinación, humildad para aprender y capacidad para enfrentar la incertidumbre. Gracias a esas cualidades, Jorge Rivero logró mantenerse vigente durante generaciones. Si hay algo que ha acompañado a Jorge Rivero desde su juventud hasta la actualidad, es su compromiso con la actividad física. Mucho antes de convertirse en actor, ya había desarrollado una fuerte disciplina deportiva que terminó influyendo en prácticamente todos los aspectos de su vida. Para él, el ejercicio nunca fue una moda ni una obligación relacionada con la fama. Fue una filosofía personal que mantuvo durante décadas. Desde muy joven practicó atletismo, natación, waterpolo, high alai y fisicoculturismo. Estas actividades no solo fortalecieron su cuerpo, sino que también le enseñaron valores como la constancia, la paciencia y la capacidad de superar obstáculos. Con el paso de los años, esas enseñanzas se convirtieron en herramientas fundamentales para enfrentar los desafíos de la vida profesional y personal. Durante las décadas de mayor actividad artística, mantener una excelente condición física era parte de su rutina diaria. Sin embargo, incluso cuando dejó atrás los años de protagonismo constante, nunca abandonó sus hábitos saludables. Mientras muchas personas reducen considerablemente su actividad con la edad, Jorge continuó entrenando y cuidando su bienestar. A medida que avanzaba hacia la madurez, comprendió que la salud no dependía únicamente de la apariencia física. También era importante cuidar la mente, las emociones y el equilibrio general del organismo. Por esa razón, siempre insistió en la importancia de mantenerse activo y conservar una actitud positiva ante la vida. Como ocurre con muchas personas, también enfrentó algunos problemas relacionados con el paso del tiempo. Entre ellos estuvieron ciertas complicaciones pulmonares asociadas a hábitos del pasado, especialmente el tabaquismo. Sin embargo, lejos de rendirse, decidió enfocarse en la prevención y en los cuidados necesarios para preservar su calidad de vida. Gracias a su determinación, logró superar distintas dificultades y continuar disfrutando de una vida activa. En diversas apariciones públicas sorprendió a seguidores y medios de comunicación mostrando una vitalidad poco común para alguien de su edad. Fotografías y videos compartidos en años recientes reflejaban a un hombre que seguía comprometido con el entrenamiento físico y el bienestar personal. Muchos admiradores comenzaron a verlo como un ejemplo de envejecimiento saludable. Para ellos, Rivero demostraba que la edad no necesariamente implica abandonar los proyectos, los sueños o la actividad cotidiana. Su mensaje era claro: mantenerse activo puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida. Más allá de los músculos o la apariencia exterior, lo que realmente destacaba era su constancia. Después de tantos años, seguía aplicando los mismos principios que había aprendido cuando era joven deportista. La disciplina continuaba siendo una de las bases de su existencia. Esa filosofía no solo le permitió conservar energía y vitalidad, también le ayudó a enfrentar los cambios inevitables de la vida con una actitud positiva y resiliente. Mientras disfrutaba de esta etapa de bienestar y equilibrio, otro aspecto importante definía su presente: la vida tranquila que había construido en Los Ángeles junto a su esposa. Lejos del ritmo intenso que alguna vez dominó su carrera artística. Después de décadas dedicadas al cine y la televisión, Jorge Rivero encontró en Los Ángeles un lugar donde construir una nueva etapa de su vida. Aunque la ciudad es conocida por ser uno de los principales centros del entretenimiento mundial, para él representó mucho más que una oportunidad profesional. Con el tiempo se convirtió en su hogar. Rivero lleva más de 37 años viviendo en Estados Unidos. Durante ese largo periodo logró adaptarse a una cultura diferente sin perder el vínculo con sus raíces mexicanas. La experiencia acumulada durante años de trabajo internacional facilitó esa integración, permitiéndole desenvolverse cómodamente entre dos mundos distintos. Junto a su esposa, Betty Kramer, desarrolló también intereses alejados de los reflectores. Entre ellos destacó su participación en actividades relacionadas con el sector inmobiliario. Esta faceta empresarial le permitió explorar nuevos desafíos y construir una vida más estable fuera del entorno artístico.
Aunque el cine y la televisión habían ocupado gran parte de su existencia, Jorge descubrió que también disfrutaba de una rutina más tranquila. Poco a poco comenzó a valorar aspectos que durante los años de mayor fama resultaban difíciles de disfrutar plenamente: el tiempo libre, la privacidad y la posibilidad de compartir momentos sencillos con las personas cercanas. A pesar de vivir en Estados Unidos, nunca se alejó completamente de México. Continuó visitando familiares y amigos siempre que tenía la oportunidad. Esos viajes le permitían mantener vivas las conexiones con el país donde nació y donde construyó gran parte de su legado artístico. Su vida cotidiana cambió considerablemente respecto a las décadas anteriores. Las largas jornadas de filmación, los constantes desplazamientos y la intensa exposición mediática dieron paso a una existencia más reservada. Sin embargo, esto no significó un alejamiento total del mundo del espectáculo. De vez en cuando seguía participando en entrevistas, encuentros con admiradores o eventos relacionados con su trayectoria. Estas apariciones permitían al público verlo y recordar la enorme influencia que había tenido dentro del cine mexicano e internacional. Con el paso de los años, la tranquilidad se convirtió en una de sus mayores prioridades. Lejos de buscar protagonismo constante, parecía disfrutar de la satisfacción que produce una vida construida con esfuerzo y perseverancia. Para muchos de sus seguidores, esta etapa representaba la recompensa natural después de una carrera tan extensa. La combinación entre estabilidad familiar, proyectos personales y una rutina equilibrada le permitió encontrar una forma de vida que reflejaba sus valores más importantes. Después de una trayectoria que se extendió durante varias décadas, Jorge Rivero logró algo que muy pocos artistas consiguen: dejar una huella duradera en la memoria del público. Su nombre quedó asociado a una época importante del cine mexicano y también a la presencia de actores latinoamericanos en producciones internacionales. A lo largo de su carrera participó en más de 100 producciones realizadas en distintos países. Cada proyecto contribuyó a construir una imagen que trascendió fronteras. Desde sus primeras películas en México hasta sus trabajos en Hollywood, Rivero demostró una capacidad constante para adaptarse a diferentes estilos, géneros y audiencias. Uno de los aspectos más recordados de su legado es su participación en el cine mexicano de las décadas de 1970 y 1980. Durante esos años se convirtió en una de las figuras más reconocidas del género de las ficheras y de numerosas producciones populares que marcaron a toda una generación de espectadores. Su presencia en pantalla era sinónimo de carisma, energía y profesionalismo. Al mismo tiempo, su carrera internacional ayudó a fortalecer los vínculos entre el cine mexicano y Hollywood. Compartir escena con figuras legendarias como John Wayne, Charlton Heston y Glenn Ford permitió que su trabajo alcanzara una proyección mucho más amplia. Para muchos actores mexicanos, Rivero representó un ejemplo de cómo era posible abrirse camino fuera de las fronteras nacionales. Su influencia también se reflejó en generaciones posteriores de intérpretes. Numerosos actores encontraron inspiración en su disciplina, en su capacidad para mantenerse vigente y en la forma en que logró combinar éxito nacional e internacional. Su imagen de galán atlético se convirtió en una referencia dentro del entretenimiento latinoamericano. Sin embargo, más allá de los personajes que interpretó, muchas personas recuerdan la actitud con la que enfrentó cada etapa de su vida. A lo largo de los años transmitió mensajes relacionados con la perseverancia, el esfuerzo y la importancia de no rendirse ante las dificultades. Esa filosofía personal terminó siendo tan significativa como sus logros profesionales. En sus apariciones más recientes, continuó compartiendo reflexiones llenas de gratitud. Con frecuencia hablaba del privilegio de haber trabajado durante tantos años haciendo algo que amaba. También expresaba reconocimiento hacia el público que lo acompañó desde sus primeras películas hasta las etapas más recientes de su vida. Para muchos admiradores, Jorge Rivero representa mucho más que una estrella del cine. Es la historia de alguien que supo reinventarse, superar obstáculos y construir una carrera sólida a través de la constancia y la dedicación. Con el paso del tiempo, los premios, los éxitos de taquilla y la fama pueden quedar atrás. Sin embargo, el impacto humano que una persona deja en los demás suele permanecer. Y precisamente esa dimensión humana es la que adquiere mayor importancia al observar los valores que guiaron su vida y las enseñanzas que continúa compartiendo incluso en la madurez. Cuando se observa la historia completa de Jorge Rivero, resulta evidente que su vida fue mucho más que una sucesión de películas, éxitos y reconocimientos.
Detrás del actor admirado por millones existe una historia marcada por la disciplina, la capacidad de adaptación y el profundo valor que siempre otorgó a las relaciones humanas. A lo largo de los años enfrentó numerosos desafíos. Cambió de país, aprendió nuevos idiomas, compitió en mercados altamente exigentes y atravesó transformaciones constantes dentro de la industria del entretenimiento. Sin embargo, cada obstáculo fue enfrentado con una actitud positiva que terminó convirtiéndose en una de sus características más admiradas. La resiliencia ha sido una constante en su recorrido. Desde los días en que abandonó una prometedora carrera como ingeniero químico para perseguir un sueño incierto, hasta los años en que debió abrirse camino en Hollywood, Jorge demostró una capacidad extraordinaria para adaptarse a nuevas circunstancias sin perder su esencia. Pero si existe algo que sus reflexiones recientes destacan con especial fuerza, es la importancia de las personas. Con frecuencia ha hablado sobre el valor de las amistades construidas durante la universidad, de los compañeros de trabajo que marcaron distintas etapas de su carrera y de los familiares que permanecieron a su lado a lo largo del tiempo. Para él, el éxito nunca estuvo definido únicamente por la fama o los logros profesionales. También estuvo relacionado con la posibilidad de compartir experiencias significativas con quienes formaron parte de su camino. Esa visión le permitió mantener los pies en la tierra incluso durante los momentos de mayor popularidad. Otro aspecto central de su mensaje es la importancia de cuidar tanto la salud física como la salud mental. Durante décadas practicó hábitos que le ayudaron a conservar energía, equilibrio y bienestar. Para Rivero, la disciplina no solo servía para mantenerse en forma, sino también para enfrentar las dificultades con mayor fortaleza emocional. Su historia inspira porque muestra que una vida plena puede construirse a partir de decisiones valientes, trabajo constante y relaciones auténticas. Desde sus inicios como joven deportista hasta convertirse en una figura reconocida internacionalmente, cada etapa aportó enseñanzas que hoy comparte con gratitud. A sus 87 años, continúa transmitiendo una actitud optimista hacia el futuro. Lejos de enfocarse únicamente en el pasado, suele expresar agradecimiento por las experiencias vividas y por las personas que lo acompañaron durante el recorrido. Y fue precisamente ese sentimiento de gratitud el que quedó reflejado en las palabras que más emocionaron a sus seguidores. Y así llegamos al final de esta historia tan impresionante. Jorge Rivero tuvo todo lo que un hombre podría soñar y, aún así, eligió el silencio, la tranquilidad y una vida lejos de las cámaras. Tal vez la mayor lección que nos deja sea esta: la felicidad no siempre está donde todo el mundo imagina. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que hizo lo correcto al abandonar la fama? Déjame aquí en los comentarios qué te pareció este video. Leo cada uno de ellos. Si esta historia te emocionó, deja tu me gusta, compártela con ese amigo que también disfruta de estas historias y, por supuesto, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para seguir acompañándome en este recorrido. Hasta el próximo video.